Hola, soy Pablo Acevedo, estudiante del LUTI. En este video vamos a ver piezas que se pueden rectificar en el motor de combustión interna. Los cilindros del bloque del motor. ¿Cuándo los debemos rectificar? Cuando el alexómetro indica una ovalación o conicidad en los cilindros. También si el cilindro presenta un escalón en la parte superior donde terminan de subir los anillos, o si hay rayaduras profundas por rotura de un segmento. ¿A qué medidas podemos rectificar el cilindro? Se salta de la medida estándar a las llamadas sobremedidas. Las más comunes en el sistema métrico y en pulgadas son 0.25 milímetros, que son aproximadamente 0.010 pulgadas, 0.50 milímetros, que son aproximadamente 0.020 pulgadas, 0.75 milímetros, aproximadamente 0.030 pulgadas, y 1 milímetro, aproximadamente 0.040 pulgadas. Este sería el límite habitual de seguridad para rectificar un cilindro. Ahora vamos con el plano superior del bloque del motor. ¿Cuándo lo debemos rectificar? Cuando se detecta una deformación tras un sobrecalentamiento extremo o debido a la corrosión por usar refrigerantes de mala calidad. ¿Cómo podemos medir el plano superior? Se utiliza una regla de precisión de acero y un juego de galgas de espesores, colocando la regla de forma longitudinal, transversal y en cruz. Generalmente, si una galga de 0.05 milímetros o 0.002 pulgadas entra en cualquier punto, el bloque debe ser rectificado. Medidas para rectificar. En este caso no hay medidas fijas, sino que se busca remover la cantidad mínima de material necesaria para nivelar la superficie. El desbaste típico suele estar entre 0.05 milímetros y 0.15 milímetros. Una consecuencia técnica es que al rebajar el bloque, los pistones quedan más cerca de la culata en el punto muerto superior. Esto reduce el volumen de la cámara de combustión y aumenta la relación de compresión. Ahora vamos con los muñones del cigüeñal. ¿Cuándo los debemos rectificar? Cuando los muñones de biela o ancada presentan rayaduras al tacto, pérdida de redondez superior a 0.05 milímetros, o si el motor sufrió una pérdida de presión de aceite que fundió los cojinetes. ¿A qué medida podemos rectificar? El cigüeñal se reduce para que encaje en cojinetes más gruesos. Las medidas de rectificado son 0.010 pulgadas o 0.25 milímetros, 0.020 pulgadas o 0.50 milímetros y 0.030 o 0.75 milímetros. Al igual que en el motor, 0.040 pulgadas igual a 1 milímetro en cigüeñales de acero nitrurado o de alto rendimiento. A menudo no se recomienda pasar de 0.10 pulgadas o 0.20 pulgadas. El plano de la culata. ¿Cuándo podemos rectificarla? Cuando existe una deformación en la superficie de contacto con el bloque, se comprueba con una regla de precisión y galgas. Si hay una galga de 0.05 milímetros, entra. En cualquier punto hay que rectificar o cepillar. ¿A qué medida podemos rectificar? Acá no hay sobremedidas estándar, sino un límite de desbaste máximo. Por lo general se quitan entre 0.10 milímetros y 0.20 milímetros. El límite. La culata suele tener unos testigos o pequeñas muescas que indican cuánto material queda. Si se rebaja demasiado, la relación de compresión sube en exceso. Tenemos también los asientos de válvulas, que los podemos rectificar cuando el motor pierde compresión por falta de sellado y se nota visualmente porque el asiento está picado o carbonizado. Las medidas para rectificar. Se rectifica el ángulo de asiento, que típicamente es de 45 grados o 30 grados según diseño. Se busca que el ancho de la superficie de contacto sea aproximadamente 1.2 milímetros a 1.5 milímetros para admisión y un poco más para escape. Los árboles de levas. ¿Cuándo los podemos rectificar? Se debe intervenir cuando se presentan los siguientes síntomas técnicos: desgaste en la cresta de leva, la punta de la leva se redondea, pierde altura, lo que hace que la válvula abra menos de lo debido y pierda potencia del motor. Rayaduras en los apoyos, surcos profundos en los diámetros que giran sobre la culata o el bloque, lo que provoca caídas en la presión de aceite. Picadura. Son pequeños hoyos en la superficie de la leva causados por la fatiga del material o falta de lubricación. La excentricidad, que sería un árbol torcido.
que si al medir con un comparador de carátula en el apoyo central, la aguja oscila más de 0.02 milímetros a 0.03 milímetros. ¿Qué partes podemos rectificar y a qué medida rectificar? Primero tenemos los apoyos o muñones, que se rectifican para recuperar la circularidad y eliminar rayaduras. La medida, al igual que el cigüeñal, se reducen a medidas estándar de reparación, ejemplo, 0.25 milímetros o 0.50 milímetros. La solución: al reducir el diámetro de apoyo se deben instalar casquillos o bujes de sobremedida en la culata para compensar el material quitado. Tenemos también las levas. Aquí el proceso es más complejo porque se debe mantener la forma geométrica original. Se utiliza una rectificadora de levas con una leva maestra que sirve de guía. Se rectifica el círculo base de la leva para que la altura total alzada se mantenga proporcional. La medida: no hay una medida fija como en los cilindros. Se desbasta lo mínimo necesario para limpiar la superficie, usualmente entre 0.10 milímetros y 0.30 milímetros. Ahora vamos con el proceso de rectificado de los cilindros del motor. Podemos observar cómo rectificar los cilindros de un motor. Primero se centra la máquina, se mide todo lo necesario para no cometer errores y se inicia el proceso en el cual la máquina rectificadora baja y quita material hasta llegar a la medida que estamos buscando. Como ya las mencionamos en la primera parte del video, las medidas a las que podemos rectificar son 0.010 pulgadas, 0.020 pulgadas, 0.030 pulgadas y 0.040 pulgadas, que ya sería el límite seguro para rectificar un cilindro. Por último vemos el proceso de bruñido de cilindros, donde la máquina bruñidora sube y baja varias veces para lograr que el cilindro tenga un bruñido que ayuda a que el aceite se quede en las paredes del cilindro y al momento del arranque del motor no trabaje sin lubricación y evitar daños en el futuro. Muchas gracias.